El precio del dólar provocó esta semana un nuevo encontronazo entre gremiales empresariales y el gobierno. ¿Cómo es la historia? Bueno, Marcela Bención, directora de Política Económica en el Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo el domingo, en una entrevista con el diario El País, que la caída del tipo de cambio no tiene que ver con la tasa de interés que fija el Banco Central, una institución que viene recibiendo varias críticas del sector exportador por su política monetaria. Bención dijo además que los empresarios deberían contratar un seguro que los cubriera de las fluctuaciones de la moneda estadounidense en el mercado local. Dijo que esas herramientas están disponibles y que no se usan porque los empresarios prefieren especular. La reacción no demoró mucho. Ese mismo día, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, le salió el cruce y de manera atajante. En su cuenta de Twitter, Lago escribió: varios sentimientos me genera Marcela Bención, una de las principales de la política económica uruguaya. Desazón, impotencia, desconcierto, soberbia y mucha tristeza, porque creo que no ha habido jerarca de importancia tan desconectado a la realidad de la verdadera economía del país. ¿Por qué optó por una respuesta tan cruda? ¿Cómo está afectando el tipo de cambio a este sector, la producción de arroz? ¿Cómo incide además el otro factor que está de por medio, la sequía? ¿Cuáles son las perspectivas en esta zafra? Bueno, de todo eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Alfredo Lago, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día Emiliano, buen día Romina. De paso le pregunto, ¿dónde lo encontramos? Veo que está en el campo, ¿está? Sí, efectivamente, estoy en el establecimiento nuestro, Arrozal Zapata, que está en Rincón de Ramírez, tercera sección del departamento de 33. Estamos ahí entre la Laguna Merini y el río Tacuarí, ya muy próximo también a lo que es el departamento de Cerro Largo y a la frontera con Brasil, por cierto. Por lo que veo, por lo que se ve en la pantalla, es una mañana con cielo despejado. ¿Cómo ha estado el tiempo allí en cuanto a precipitaciones últimamente? Bueno, nosotros hemos tenido la bendición de, a partir del 28 de enero, hemos recibido lluvias bastante constantes. Ellas, a cada pocos días hemos recibido, no de volumen, pero por cierto que ha generado una situación muy diferente al resto del país y por tanto la actividad, no solo la arrocera, ¿no? Pero la actividad de los cultivos de secano como soja, que hay muchos ya en la región, han sido, están en una situación mejor que el resto, como decía el resto del país. También la producción ganadera está pasando una situación no tan crítica como el resto del país. Bueno, ya volveremos a eso, pero me detengo en lo que pasó este domingo. Usted salió muy duro a responderle a la economista Marcela Bención. ¿Por qué eligió ese tono? ¿Por qué eligió esas palabras? Bueno, en primer lugar, no conozco a la economista Bención. Por cierto, uno sabe jerárquicamente cuál es su rol, y eso es lo que en primer lugar más nos llamó la atención. Digo, porque más allá de estar de acuerdo o no con las decisiones y acciones del gobierno, y en este caso el doctor Lacalle, obviamente que no es la forma de exteriorizar las posiciones y de comunicar, en este caso, la política económica. Entonces, obviamente que nos sorprendió en lo particular muchísimo saber de que a través de un diario capitalino de importancia, en una edición del domingo, se elige esta forma en primer lugar, de justificar políticas económicas en lo que tiene que ver con la monetaria, que entendemos nosotros son equivocadas, y genera, por cierto, el desazón al cual me manifiesto, porque obviamente que estos temas nosotros los hablamos con mucha frecuencia con el propio presidente Lacalle, con los propios ministros y demás jerarcas de gobierno, con el propio presidente del Banco Central, y nunca habíamos recibido una posición y una forma de responder de esa forma. Por tanto, obviamente que creo que no lo esperábamos, no es lo que nos ha acostumbrado la forma de comunicar de este gobierno. ¿Y usted estaba hablando con ese planteo en nombre propio o en nombre de la Asociación de Cultivadores de Arroz?
Bueno, uno, obviamente que cuando emite desde la cuenta de Twitter privada, lo hace en nombre de uno mismo, pero soy de los que entiende que obviamente que el alcance va más allá de cuando uno tiene un rol, y en mi caso, que ya llevo 6 años de presidente de la asociación, obviamente que tiene un alcance, y doy por hecho también de que es el sentimiento de los demás productores arroceros, y por cierto también que es la línea de visión de estas cosas que tenemos de la propia directiva de la ACA. Una duda antes de seguir. ¿Usted tiene alguna simpatía político-partidaria? No, yo he sido persona que he tenido relacionamiento con los distintos actores de partidos que han estado en el gobierno, pero no tengo ninguna preferencia, no la he manifestado, y creo que tampoco la haré nunca. Uh-huh. En realidad, no era la primera vez que usted confrontaba con el gobierno por este asunto del tipo de cambio. Por ejemplo, y casi lo mencionó recién, lo había hecho con el presidente del Banco Central, Diego Labat, a raíz de otra entrevista, a raíz de otras declaraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se ubica usted en general con respecto a la política económica del gobierno? A ver, la política económica, obviamente que va más allá de que la tasa de cambio, ¿no? Pero obviamente que en la política monetaria, y que obviamente que tiene incidencia el Banco Central, y aquí ya hago la primer discrepancia con la economista Bención, el Banco Central Uruguay no tiene independencia, como ella afirma en el inicio de la nota. Las autoridades y el propio presidente economista Lavata, a quien tengo relación y aprecio mucho, es un referente político del partido de gobierno, del Partido Nacional. Tanto es que en el periodo anterior era parte del directorio de ANCAP. Las indicaciones cuando son político-partidarias, obviamente que atienden a un objetivo en ese sentido. Entonces, y no solo en el Banco Central, en muchas otras instituciones, obviamente que nos genera independencia, es parte de un mismo objetivo, de una misma acción de trabajo. Y en ese sentido, la política monetaria entiendo que ha perjudicado a la tasa de cambio, y por tanto ha sido de sumo impacto negativo en la competitividad de los exportadores. Inclusive el propio economista Labat, en una reunión que tuve el año pasado con él, reconoció, o me argumentó más que reconocer a un planteo mío, de que la suba de tasa de interés tenía como objetivo sacar circulante de pesos de plaza. Y obviamente cuando uno hace eso, saca ese circulante en el mercado, en este caso de divisas, obviamente que voy a estar valorizando por la escasez que esto genera. Entonces, lo primero, el propio Banco Central y el economista Labat reconoce que la política monetaria ha tenido impactos negativos en la tasa de cambio, por tanto, no ha sido un accionar de forma libre, de libre flotación, como se dice, porque obviamente que hay previo a la composición posterior del mercado, ya hay uno de los insumos principales, que es justamente el peso uruguayo, que sí limita su circulación en el país. Entonces, obviamente que si yo tengo que analizar o evaluar la política económica por la política monetaria, evidentemente ha sido perjudicial para los sectores que inclusive pueden generar un incremento de actividad, y que a su vez va a traer un mejor crecimiento del PBI del país. ¿Puede ejemplificar concretamente en el caso del arroz de qué manera está perjudicando el tipo de cambio la situación de este rubro de la agropecuaria? Buena pregunta, Emiliano, porque inclusive creo que el arroz puede ser utilizado como un buen ejemplo a analizar y a seguir. Históricamente llevamos más de 100 años de cosecha en nuestro país. El producto nuestro se ha agregado todo el valor posible en el proceso, desde el productor a la industria, en lo que es la cadena integrada arrocera. El productor cosecha, envía a la industria lo elabora, lo procesa y lo vende, repito, con el mayor agregado de valor posible. O sea, en Uruguay se hace arroz blanco, como el que estamos acostumbrados a ver en los supermercados, arroz parbolizado, se vende también el salvado de arroz para ración animal. También de ese salvado se hace aceite de arroz. La cascarilla de arroz, que es la que sale en el proceso, se genera energía eléctrica, que inclusive se suministra a la UTE. Por tanto, no hay nada de lo que se pueda hacer con la materia prima de arroz que no se realice en Uruguay. Y eso ha sido históricamente. Pero el año pasado, el 2022,
un 30% de la producción que generamos nosotros los productores salió sin proceso industrial. Así como salió de chacra, lo único que pasó por un secador, se eliminó la humedad y se exportó justamente sin ningún tipo de agregado de valor. ¿Por Y qué esto porque señala, obviamente por qué destaca ese porcentaje, 30%? Porque jamás había sido tanto. Nosotros vendíamos históricamente el 100% del arroz elaborado y procesado, y repito, con un mayor agregado de valor. Hace algunos años, a medida que vamos perdiendo competitividad, porque obviamente que en la fase industrial es donde más incide la realidad del atraso cambiario. 70% de los gastos o del costo industrial para ese proceso es en moneda nacional. Por tanto, cuando yo tengo que dividir por una moneda que está fortalecida, necesito más dólares para hacer ese proceso. Y si comparo el proceso en Uruguay, hoy en dólares por tonelada es mayor que cualquier otro país que está importando nuestro arroz en cáscara. Y eso es un proceso que tiende de mantenerse una política monetaria en base a un atraso cambiario, tiende a intensificarse. Entonces vamos a ver cada vez más salir arroz en cáscara sin el pasaje por la industria y obviamente reconocer dos cosas. En la industria donde más se genera mano de obra del proceso del arroz en Uruguay. Es donde más se contrata servicios, que por cierto esos servicios también tienen que ver con toda la mano de obra de cálculo independiente, ¿verdad? A las directas. Y obviamente que esto va en desmedro, inclusive de la generación de divisas, porque no vale lo mismo un arroz como materia prima sin proceso industrial que un arroz procesado. Entonces creo que los impactos en la economía son bastante devastadores si vamos a una situación como lo que ocurre en la soja, y soy productor de soja y por eso también lo puedo decir. La soja en Uruguay se cosecha y se manda al puerto, de ahí sale al resto de los compradores en el mundo. Si eso tenemos que hacer con el arroz, quizás en la etapa productiva no va a tener un impacto en cuanto a superficie, en cuanto a área. El productor se va a tener que adaptar a salir con su producción en cáscara, pero sin duda creo que el efecto es para todo el resto de la cadena. Y si comparamos otro dato que surgió el año pasado, y se habla de incrementos de fuentes de trabajo, 40.000 puestos de trabajo más en el 22. Si uno mira un trabajo muy bueno que hizo la SED a fin de año, si uno mira por sectores, el sector que cayó en cantidad de trabajadores fue la industria manufacturera. Y eso está directamente relacionado con lo que yo le decía. No podemos agregar valor en Uruguay porque el Uruguay está caro, y está caro, entre otras cosas, tenemos problemas estructurales, pero entre otras cosas porque tenemos una tasa de cambio que está atrasado. Inclusive esos puestos de trabajo que se pierden en la industria son los de más calidad. Si uno compara cuánto recibe de salario un trabajador de la industria, bastante veces más que en los otros rubros que se creció el año pasado. Entonces creemos que estamos generando un modelo de país que obviamente tendremos que adaptarnos a él, pero que en definitiva en el mediano plazo, y quizás hasta más antes que mediano, los efectos van a ser muy negativos en el resto de la sociedad, que en principio hoy se piensa que se está defendiendo con una tasa de cambio atrasada. A partir de esa explicación que usted daba de cuál es el impacto del valor, del tipo de cambio en este sector, el arrocero en particular, entendido eso, me gustaría que fuéramos viendo algunas de las expresiones de la economista Avención que fueron las que provocaron su reacción. Vamos por partes. En esa entrevista con El País, la economista Avención desestimó la influencia de las tasas de interés del Banco Central en la caída del dólar. Dijo, la caída del dólar no tiene que ver con la tasa de interés, podrá haber en el margen alguna influencia, pero no se ve un movimiento de portafolio o un movimiento de capitales que entran a posicionarse en pesos por la suba de tasas. Uno no puede decir que se asocia a eso. Hay otros factores que tienen que ver con esta complejidad. Entendemos que la caída del dólar hoy genera una pérdida de rentabilidad en algunos empresarios, pero creemos que va mucho más allá de la responsabilidad de las políticas públicas. Usted ya dijo algo sobre este punto, pero me gustaría tener su respuesta más completa. Sí, efectivamente, entiendo que sí, que afectan, porque obviamente, como decía recién, y lo reconoce el Banco Central,
retiró circulante en pesos de la plaza en todo lo que fue el proceso del año pasado, bajando en sus niveles, como comparación en ratio, los niveles más bajos históricamente. Y por tanto, más allá de que quizás desde afuera no ingresó grandes capitales y también se argumenta que las AFAP no cambiaron mucho su cartera, sí hay un componente que tiene que ver con el mercado de consumo en el Uruguay que se genera para los importadores el cobro en pesos y puede estar esperando para hacer el cambio al momento de importar, en un momento que ve que la tasa de cambio está incidida por la tasa de interés, que también le es un aliciente invertir temporalmente en tasas en moneda nacional por la alta tasa. Entonces, creo, aún con el circulante que hay, que tiene que ver justamente con los negocios de importación y exportación, se está generando una distorsión porque es mucho más atractivo o inclusive alargar un poco el periodo de pago de quienes tienen peso para poder captar esa mejora de interés. Obviamente que siempre cuando la tasa es tan alta y tan distanciada, porque estamos hablando casi que un 10% por encima de lo que es la tasa en dólares, obviamente que es mucho más atractivo, entonces todo el pequeño ahorrista inclusive también va a ir por la línea de colocar sus recursos en moneda nacional. En el gobierno entienden que la caída del dólar también se produjo por otros factores, por un exceso de oferta de esa divisa, debido al buen nivel de las exportaciones, más inversiones inmobiliarias en el este del país, las obras de la segunda planta de UPM y el ferrocarril central, la exportación de servicios que facturan en dólares como software y logística. De esa manera hablaba, de esa manera explicaba el fenómeno el presidente del Banco Central, Diego Labat, en el mes de diciembre. De nuevo, usted ya ha dicho que tiene discrepancias con el Banco Central, pero a ver, sobre esta explicación, ¿qué dice? Sí, obviamente que son factores que inciden en el mercado de valores de moneda, por cierto que sí. Yo tengo un mayor ingreso por exportación, tengo un mayor ingreso por inversiones, como se dio bien, decías tú, Emiliano, en UPM. Obviamente que son factores que inciden. Por tanto, ahí donde también reforzamos la discrepancia con las tasas de cambio, es agregar más leña a un fuego que ya está encendido. Entonces, digo, el otro lo marca el mercado. El tema es que no debemos incidir con medidas gubernamentales o del Banco Central en esa situación ya bastante agitada en cuanto al ingreso de divisas. Pero también es cierto, y eso no lo argumenta, que también se aumentaron las importaciones. Por tanto, obviamente que hubo una cierta compensación de lo que son exportaciones con la importación. Basta mirar la balanza comercial de Uruguay que en términos de porcentaje no ha cambiado aún con un incremento de exportaciones. El gobierno parece haber priorizado el combate a la inflación, entre otras cosas para no agravar la pérdida del salario real. No es un objetivo compartible, aunque parcialmente pueda perjudicar a algunos empresarios, concretamente. Por cierto que sí, creo que eso es bueno para toda una inflación baja. Ahora, haber atrasado la tasa de cambio en un 10%, como fue el año 2022, y solamente tener por esta medida un impacto del medio punto en la inflación, me parece que obviamente que si ponemos en una balanza qué fue lo que pesó más, me parece que fue totalmente injustificada el exceso de esta medida para bajar solamente medio punto. De una inflación que tiene casi que todo su origen exógeno, porque obviamente que tenemos que mirar cuánto es arriba del 5, 6, 7% que históricamente ha tenido el Uruguay, porque el Uruguay obviamente que tiene problemas estructurales, que por eso tenemos esta alta inflación. Lo que subió, obviamente que fue por situaciones de incremento de gran parte de los componentes de lo que hace justamente la medición de la inflación, que tiene que ver con precios que se incorporan desde afuera, por eso son agentes exógenos. Por tanto, es impensable que por medidas internas, endógenas, pudiéramos controlar la inflación. Se está ajustando ahora porque el mundo está ajustando también la inflación hacia abajo. O sea, entonces, repito, no creemos que ha sido justo la medida que se tomó para bajar muy poco la inflación.
en un objetivo que obviamente que sabemos que tiene el Banco Central, pero jamás ha estado dentro de su rango meta, ¿no? Si uno mira desde que hay un rango meta y que se le pide al Banco Central que esté adentro de ese rango meta, creo que una o dos veces en la historia solamente lo tuvo. Entonces, me parece que, repito e insisto, hay temas estructurales que entendemos nosotros que no, que quizás no se estén combatiendo fuertemente. Le propongo que hagamos una pausa acá y después vayamos a la otra parte de las declaraciones del economista Bención, cuando sostuvo que los empresarios que tienen preocupación por su rentabilidad tendrían que estar contratando coberturas para cubrirse, justamente para evitar, para enfrentar variaciones perjudiciales del tipo de cambio. Yo le decía a Lago que me parecía bueno ir ahora a la segunda parte de las declaraciones del economista Marcela Bención, cuando sugirió que empresarios como ustedes, por ejemplo, los productores de arroz, deberían contratar un seguro que brindara cobertura sobre el tipo de cambio para no ver disminuida la rentabilidad. Dijo textualmente: el mercado uruguayo utiliza muy poco las coberturas cambiarias. Hemos tenido varias charlas con la Unión de Exportadores y las cámaras empresariales y los hemos instado a que cierren coberturas porque eso te asegura a qué dólar vas a vender en determinado periodo. Algunos de los exportadores tenían un descalce de monedas, es decir, ingresos y egresos en diferentes monedas, y por lo tanto corrían un riesgo cambiario que les podía alterar su ecuación de rentabilidad. Pero si hubieran cerrado coberturas a principios de 2022, los hubieran podido vender a los dólares arriba de 44 en lugar de 39 o 40, por decir cualquier cifra. Eso le estamos pidiendo a los empresarios, que utilicen esos instrumentos de cobertura que el mercado da, pero que no los usan. Quien lee esta parte del planteo de la economista de Bención, la verdad queda con curiosidad, ¿no? Si existen esos instrumentos, ¿por qué no se están empleando? ¿Qué contesta usted, Lago? En primer lugar, le contesto a la economista Bención que el mundo exportador no son de esas empresas que ella quizás ve cuando sale de Montevideo hacia algún destino cercano. Obviamente que está pensando en como que si fuéramos grandes empresas, que tenemos nuestros agentes financieros, nuestro departamento dedicado a colocar esos millones de dólares que según entiende uno que lee esa nota, y dejar de, como también nos dijo, que éramos especuladores. Eso está totalmente alejado de la realidad. Quienes generamos las exportaciones de la actividad primaria, como somos todos los exportadores, somos pymes, somos empresas que obviamente que nuestra facturación es muy, muy por debajo de los niveles que ella cree que se generan. Si bien el Uruguay tiene 10.000 millones de dólares de exportación, gran parte de esas exportaciones está realizada por casi 100.000 productores que día a día están tratando de enfrentar sus compromisos. Hay muchos que cambian de a 100 dólares por día, muchos de esos dólares que es una toma de crédito previa para el proceso del ciclo productivo, y por tanto obviamente que no está en una situación, en una galaxia, como dice ella, donde podamos rápidamente predecir cuánto es que vamos a necesitar cambiar y cuánto inclusive vamos a generar de ingreso. Es una actividad la nuestra a cielo abierto que obviamente que no solo responde a lo que es el clima para conformar nuestra producción, pero también obviamente al ser exportadores, básicamente el Uruguay un gran tomador de precio, es muy difícil generar esa teoría que dice la economista Bención. Por tanto, me parece dos que preguntas ahí, porque de la realidad. veo mensajes de oyentes de sorpresa ante el término pymes. Efectivamente puede decirse que productores de arroz son pymes. ¿Cómo justifica usted eso? De los 480 productores de arroz que somos, hay solo 5 o 6 empresas que no son pymes. La mayoría somos pymes, como la casi totalidad de los productores agropecuarios del país. Ahí también puedo incluir muchos de los productores de cultivos de secano, tanto de invierno como de verano,
también la mayoría de los productores ganaderos estamos todos dentro de lo que es la caracterización de empresas pymes. ¿Por qué no usan las coberturas de tipo de cambio? La economista Bención, en la entrevista con El País, decía esto: seguramente porque se prefiere especular. No hay trayectoria de cerrar coberturas, tenemos que obligar a los empresarios a que piensen más en estos temas. Seguramente no quieran correr riesgo porque da miedo, hay un tema cultural que cuesta muchísimo cambiar. Y luego reafirmaba: hay una gran responsabilidad del sector privado de prever estos riesgos y actuar en consecuencia. El mercado tiene los instrumentos. A ver, ¿cuál es su respuesta a esta visión que tiene el economista Bención? Bueno, lo primero es que es un agravio decir que somos especuladores. Nosotros vivimos de nuestro trabajo, de hacer lo mejor posible en base a las externalidades que tiene, como ya decía, el efecto del clima, el efecto de los mercados e inclusive también las decisiones que toman los gobernantes como política económica. Por tanto, me parece que es justamente la mayor crítica que le hago, que no conoce la realidad del país, no sabe cómo nos manejamos los productores, que somos, repito, los que generamos que algunas empresas después puedan canalizar estas exportaciones. Ella No es dice, un lo peor mercado... que les podría haber pasado tomando coberturas es que la tomaran a 46 y el dólar cerrara a 48. Eso hubiera sido lo peor. Seguramente no quieren correr ese riesgo porque da miedo. No, eso no es así. En primer lugar, no es un mercado el de la cobertura de tasa de cambio que esté abierto y que esté operable para todos, como decía recién, a lo que son niveles de productores como somos los que generamos justamente el producto de exportación. Y en segundo lugar, eso podrá ser válido para un periodo, para una toma de posición, porque obviamente que eso después el propio mercado lo va a ajustar. ¿O usted cree que el que brinda este seguro va a generar un sobreprecio en la tasa de cambio solamente por tener un producto amigable? Obviamente que va a llegar el otro toma de cobertura que va a estar ajustado a la realidad de lo que marca el mercado de cambio. Por tanto, eso podrá ser, como toda cobertura de riesgo en este sentido, podrá ser algo coyuntural para una o máxima dos posiciones, pero no para mantener una estructuración para poder cuantificar la competitividad de un país en base a la tasa de cobertura de este sentido. Me parece totalmente irreal lo que manifiesta la economista Bención. Lo otro que usted señalaba, la mayor parte de estos productores son pymes, no tienen los equipos de asesoramiento que probablemente un gobernante piensa que tienen. Otra respuesta posible allí es, bueno, pero la Asociación de Cultivadores de Arroz, por ejemplo, la gremial, ¿no podría proveer ese tipo de apoyo? Sí, obviamente que a medida que haya un objetivo y haya una posibilidad de mitigar la pérdida de competitividad, lo podemos armar. Pero repito, eso no se estructura la competitividad del país en base a eso. Me parece que justamente lo que tendría que estar preocupada ella es cómo hacemos para que el Uruguay sea un país competitivo. ¿O es novedad para alguien que cada vez cuando viene un extranjero a nuestro país entiende o el primer evaluación que hace que somos un país caro? Eso no se arregla con cobertura de seguros de cambio. Me parece que tenemos que trabajar en qué es lo que quiere el Uruguay, cómo el Uruguay crece. Estamos convencidos que crece en base al aumento de la actividad. Y esta actividad, obviamente que la mayor parte de ella está justamente orientada hacia afuera. Tenemos un mercado reducido, tenemos una población que no crece mucho y por tanto cualquier tipo de actividad, sea primaria o sea industrial o sea de servicio, lo que obviamente que va a tratar de captar es hacia afuera del país las posibilidades de generar negocio. Ese negocio se pueden aumentar o se pueden concretar a medida que seamos competitivos. Insisto, con esto no mejoramos competitividad ninguna, seguimos errando el objetivo, seguimos sin saber a qué apuntar como un país que necesita crecer. La pregunta que viene a continuación es qué soluciones proponen los arroceros en particular al problema del tipo de cambio. Por ejemplo, bajar la tasa de interés del Banco Central, cambios en la política monetaria, ¿eso es concretamente donde hay que actuar?
Sí, obviamente que sí. Si lo que se hizo en el año 22, como decía, fue aumentar la tasa, sacar circulante y solamente impactar en poco más de medio punto en la inflación, obviamente que para mantener una inflación baja no fue un resultado positivo. Entonces, demos una libertad al mercado y no incidamos desde el Banco Central. Lo otro que también a diario vemos es la emisión de letra de regulación monetaria, que obviamente que también es otro atractivo que tiene la plaza financiera para posicionarse en peso. Creo que estas cosas que hay que cambiar. A veces, teniendo reserva para poder enfrentar en dólares cierto compromiso, se opta por tomar el dinero en plaza y que obviamente me parece que son de las cosas que están incidiendo. Eh, Obviamente que no soy quien debo decir qué medida hay que hacer. Lo que sí estamos convencidos, y el propio gobierno estaba convencido, porque por eso también la desazón de las palabras de la economista Bención. Hemos estado hablando varias oportunidades con el subsecretario Irastorza, a quien reconoce que el 2022 fue un año de atraso cambiario y que obviamente que estaban a nivel de varios ministros, inclusive con el propio presidente de la calle, buscando solución para mitigar esta situación. Por tanto, lo primero que hay que resaltar es que hay un entendimiento, hay un convencimiento por el gobierno. Lástima que en principio no están dispuestos a hacer las herramientas que entiendo que las tienen para poder mitigar esta situación. Luego de esta crítica tan directa que usted le planteó el domingo a la economista Bención, ¿tuvo algún contacto con ella, con el gobierno, con el equipo económico? No. Bueno, esto fue en pleno proceso de feriado de carnaval, ¿no? Recién el primer día hábil sería hoy, pero no he tenido ninguna conversación. Y otra pregunta, Lago, está instalada la visión de que los Maya Oro, entre comillas, se encuentran en una buena situación en este periodo de gobierno, que están conformes particularmente en el sector agropecuario, que tuvo ganancias importantes en estos últimos años. ¿Qué responde a usted a esa visión, sobre todo teniendo en cuenta esta polémica que estamos comentando, que estamos analizando? Lo primero, a ver, no todos los sectores se han comportado de igual forma. El sector arrocero justamente no tuvo una ecuación como tuvimos en otros sectores de la actividad primaria. Pero lo primero que cabe destacar, más allá del buen manejo de algunas variables por parte del gobierno, esto es consecuencia de que, bueno, que se pudo justamente aumentar las exportaciones, se pudo capitalizar una mejora del precio de las materias primas en el mundo y que obviamente que generó un mayor ingreso al productor. Pero nada tiene que ver este resultado final con medidas de gobierno que atendieron a los Maya Oro. O sea, si vamos al caso y vamos a insistir con el tema, esta inflación en dólares que tuvimos que padecer de casi un 20% en relación del año 22, obviamente que perjudicó el ingreso y la ecuación final de los productores de la actividad exportadora. Y obviamente que creo que, insisto, y es natural que así sea, ¿no? Los resultados positivos son en base a cómo puedo conjugar el negocio, en definitiva, de exportación que tenemos los sectores. El gobierno podrá incidir en mucho o en poco, pero en este caso, obviamente que no hay ninguna decisión de gobierno que hubiera generado esta situación más favorable que tuvo, repito, muchos sectores, no todos, en el transcurso del año 2022. Se lo preguntaba también porque usted no solamente criticó a la economista Bención, también salió a solidarizarse con Javier Daedo, con el economista Javier Daedo, uno de los especialistas críticos con la política económica del gobierno en este y otros asuntos. Porque en la misma entrevista del País, Marcela Bención había asegurado que Daedo, con sus comentarios sobre la pérdida del salario real, estaba poniendo un manto de opacidad sobre la gestión, sobre la política que se estaba siguiendo. ¿Por qué optó por dar este otro paso también? A ver, porque obviamente que se desprendió, desde mi punto de vista, una falta de respeto a alguien que tiene una opinión diferente, y no digo, no es contraria, porque entiendo que las posiciones, las manifestaciones que ha hecho
el economista de AEDO no son contrarias a la política de gobierno, lo único que hace puntualiza y obviamente que me parece que no está bien que alguien de jerarquía, repito, del gobierno salga a enfrentar y a desprestigiar hasta si se quiere, porque si uno lee la nota hay mucha soberbia en esa nota, y obviamente que repito lo mismo que dije con el economista Bención, tampoco conozco personalmente al economista de AEDO, pero me parece que no son así las relaciones que queremos del gobierno, pero tampoco en la convivencia propia que debemos tener los uruguayos. Creo que hay otra forma de expresar no estar de acuerdo con algunas puntualizaciones que en este caso había hecho el economista de AEDO. O sea, en definitiva, su enfrentamiento es con la economista Bención, no con el equipo económico, o por lo menos no a este grado, ¿entiendo bien? Sí, sí, efectivamente, digo, por eso es que obviamente que me asombra, porque no es en el racionamiento que tenemos cotidiano con el gobierno y con el propio equipo económico, no son de esa forma la de plantear los temas y ni tampoco esas afirmaciones de que, bueno, que la incidencia, en este caso de la política monetaria, no tiene nada que ver con el dólar. Los otros reconocen, entonces, obviamente que debo de personalizar, por cierto, en la economista Bención, la forma y el contenido de lo que manifestó el domingo pasado. Hacemos una segunda pausa y para terminar vemos qué está pasando con el arroz en este momento. Completamos a partir de este momento la entrevista con Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Dejamos atrás la polémica con la economista Marcela Bención, las discrepancias que en otro tono también tiene esta gremial con el equipo económico del gobierno, en particular por la política monetaria. Vayamos a lo que está pasando en el campo. Está empezando la cosecha de arroz. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que ustedes saben a esta altura? ¿Qué es lo que se puede ir constatando? Bueno, sí, efectivamente, ya casi que todas las regiones y las cuencas del Uruguay están ya en actividad de cosecha. Las expectativas son muy buenas en cuanto a la productividad. Hemos tenido un año que el desarrollo de la zafra ha sido favorable. La oferta ambiental en lo que tiene que ver con temperaturas y luminosidad son muy buenas, las que se dieron para un cultivo de una planta tropical como es el arroz, pero muy bien adaptada al clima templado. Recordar que el arroz, 100% de lo que se cultiva es bajo riego. El primer productor en el año 1919 fue Ezequiel Silva. Previo a saber qué tipo de arroz iba a cultivar, lo primero que hizo fue ver qué fuente de agua tenía para irrigar. Y así se ha desarrollado todo el sector arrocero en su historia. Eso es bueno subrayarlo por las dudas, ¿no? El arroz se desarrolla 100% bajo riego. Por lo tanto, a la hora de enfrentar una situación como esta de sequía, está en mejores condiciones que otros rubros, pero también hay algún impacto. Me gustaría verlo. Sí, efectivamente, o sea, lo que hace el productor es cuantificar previo a la siembra qué presupuesto de agua tiene. Y en base a eso es que va a hacer la superficie individual y la que se conforma el área total. Recordad que inclusive este año hay 4.000 hectáreas menos que lo que fue el año anterior, porque justamente en un periodo de año niña, donde obviamente que la escasez de lluvia está a la orden del día, el productor reservó algo más de agua justamente previendo el mayor consumo. Permítame que te interrumpa allí. Usted dice, se toma la decisión de cuántas hectáreas se plantan en función del agua que se sabe que se tiene disponible. ¿Y dónde se la tiene disponible? En las represas, ¿no? Básicamente estamos hablando de las represas. Sí, el 50% del área uruguaya se riega con represas que fueron construidas por los productores en su mayoría. Hay solamente una represa de tipo multipredial, que fue una obra del Estado, que es India Muerta, que está en el departamento de Rocha. Inclusive la represa es propiedad de la Intendencia de Rocha, y de allí se riega 10.000 hectáreas de arroz, y casi que 100 productores aprovechan agua de esa represa. Las demás son todas construcciones prediales que los productores fueron desarrollando
desde el año 70 en adelante. La otra mitad son fuentes naturales, arroyos, ríos, y la gran fuente, que es la Laguna Merín, ¿no? Esa es una fuente espectacular de agua que la compartimos con Brasil y tiene obviamente un importante destino para riego. En las represas no está habiendo problemas, si bien ha habido un consumo mayor, un 20% más de consumo en relación al promedio. Las represas van a llegar con el agua suficiente para el periodo de riego, muchos ya terminaron justamente ese periodo. En las fuentes naturales hay algún río que obviamente que está aportando menos agua de la cual tenía autorizado por la propia DINAGUA, el productor, a extraer de ese río, porque obviamente que se toma en cuenta el flujo promedio natural que tienen esas fuentes naturales. Obviamente que en estos momentos no ha habido aporte de lluvia en las cuencas de dos ríos, básicamente el Olimar y el Cebollatí, por tanto allí han habido algunos problemas. Están centradas unas 3.000 hectáreas a nivel país, que obviamente que van a tener impactos productivos para esos productores y en algunos casos va a ser de un daño cuantioso, pero a nivel general, si lo dividimos o miramos en las 160.000 hectáreas del país, va a ser un buen año productivo y obviamente que vamos a volver a generar aproximadamente 1,5 millones de toneladas, teniendo en cuenta que los últimos 2 años, 21 y 22, fueron récord en cuanto a producción por hectárea, porque obviamente que también tiene que ver el clima, ¿no? Ya venimos con 3 años de niña, los años niña, cuando está contemplado el riego para los cultivos de verano, son favorables. Por tanto, vamos a tener, ojalá, otra muy buena producción para este año, lo cual mantiene al Uruguay como mejor productor en kilos por hectárea del mundo. Usted decía que hay unas 3.000 hectáreas que podrían verse afectadas porque no se nutren de represas, ¿entiendo bien? Efectivamente, son solamente captación de los ríos que están en la cuenca arrocera, que históricamente han sido utilizados y nunca se ha generado una situación de extrema como esta. Cuando se dice por ahí que esta es la seca de mayor profundidad que ha tenido Uruguay, por lo menos en la cuantificación de los niveles de las reservas naturales, por cierto que así es. La propia Laguna Merín nunca estuvo tan baja en su nivel como está haciendo en ese año, desde que hay registros que llevan más de un siglo de registro, por tanto obviamente que la incidencia de esta sequía es muy grande. Todo esto... Todas estas Le preguntaba situaciones, porque usted decía esto se da en 3.000 hectáreas de las 160.000 plantadas. Por lo tanto, la incidencia es baja en el total. Mi pregunta es si todavía el sector tiene algo más para hacer en cuanto a infraestructura de riego. Sí, nosotros creemos que más que el sector, el Uruguay debería profundizar en mayores infraestructuras de riego y por eso le ponía como ejemplo a India Muerta, más del orden de represas multiprediales donde la participación público-privada es fundamental. Digo, porque el Uruguay tiene dos condiciones que son óptimas para poder generar estas condiciones. Tiene un régimen de lluvia muy bueno, 1.200 milímetros por año. Este año, el 22, llovió 800 milímetros, pero igual como usted ve, se pudo captar casi que todo el agua en las represas que utilizamos para el arroz. O sea, el invierno es de alto escurrimiento y esa agua, si no se almacena o no se cosecha agua, como se dice vulgarmente en el mundo, termina desperdigándose en el Océano Atlántico. Entonces, creemos que el Uruguay tiene el régimen de lluvia y tiene la topografía para poder hacer represa. Todas las condiciones en las cuencas altas de los ríos, no solo en el este, pero en todo el país, es proclive para poder hacer represas multiprediales que podrían abastecer de varios miles de hectáreas en cultivos para poder ampliar la capacidad de producción primaria que tiene el país. En la cuenca este, esto está muy estudiado, lo que fue la Comisión Técnico Mixta de la Laguna Merín, creada en la década del 60, ha estudiado todas las represas multiprediales posibles para hacer en nuestro país, 19 en total, 10 en Brasil y 9 en Uruguay, solamente una se hizo, que esta de India Muerta, quedan otras por hacer. Y ahí creo que por eso el interés también, mirando un poco el pero seguramente también hay estudios en el resto del país, con un objetivo combinado, no solo el de generar agua de riego,
sino también el de mitigar inundaciones. Y si yo le pregunto al oyente cuál es el efecto climático que más pega en la ciudadanía en general, y es justamente cuando llueve demasiado, cuando hay inundaciones. Esa es la gente que crece en los ríos, y vemos ciudades como 33, como Durazno, como Mercedes, como Artigas, y puedo seguir enumerando muchas otras, que obviamente que le pega fuertemente cuando un río sale de su cauce. Normalmente esto ocurre en invierno, por tanto tiene otros efectos relacionado con eso. Entonces me parece que ahí donde había que ver un interés del Estado de generar obras que mitiguen esta situación. Y por otro lado, más allá de que hoy quizás no sea una necesidad la construcción de energía o la generación de energía, muchas de estas represas tienen la posibilidad de poder también adicionarle turbinas de generación limpia de energía a través de la hidráulica. Por tanto, creo que el Uruguay se ha dormido por mucho tiempo en ese sentido, y creemos que ahora es momento, siempre ha sido, ¿no? Pero hemos insistido, y obviamente que en eso con el propio presidente Lacalle, con los distintos ministros del ramo, en que, bueno, como dice la ACA, acordémonos de la seca cuando llueve. Interesante este último tema que aparece en el final de la entrevista. Lo anotamos, vamos a profundizar en él también en los próximos días con otros enfoques. Le agradezco a Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, su presencia esta mañana en Perspectiva. Nos reencontramos, ¿eh? Un gusto, Emiliano. También un saludo a Romina, siempre a la orden, y saludo a toda la derecha.